Gracias por estar aquí. Vamos a tener esta conferencia con una invitada especial dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer. La Facultad de Contaduría y Administración, en apoyo con la Secretaría General y con la Secretaría Académica y con el Departamento de Innovación Educativa, quien nos está apoyando en estas conferencias para que sean de manera híbrida. Tenemos como ponente a la maestra Claudia Cuellar, que nos va a presentar esta conferencia sobre la violencia contra las mujeres en las escuelas de educación de estudios, en las escuelas de estudios superiores, su prevención y atención. Bueno, yo les presento a la maestra Claudia. Ella es egresada de nuestra universidad, es licenciada en Derecho, o sea, aquí al ladito, ¿no? Estudió, vecina, y estudió la maestría en Derechos Humanos por esta misma universidad. Ella es fundadora y directora de Chatki Atención Integral, así como ha sido y es actualmente investigadora en temas de violencia de género e infancias y coordinadora en Tejiendo Redes Seguras, una asociación, Lumina Centro de Derechos Humanos, que está trabajando en pro de los derechos humanos. Es asesora jurídica, además de investigadora, y ha participado como facilitadora en talleres de prevención y atención en situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y juventudes en temas de violencia de género, ¿sí? Por tal motivo, me pareció pertinente que viniera a platicarnos sobre estos temas desde una perspectiva legal, desde una perspectiva práctica y desde una perspectiva dentro de nuestra localidad, que es San Luis Potosí. Bueno, les pido un aplauso caluroso para recibirla. Muy buenos días, para mí es un gusto estar acá con ustedes, bienvenidas todas y todos, y también quienes nos ven a través de la pantalla. Y justo como decía la doctora Aida, esta conferencia es en el marco del 8M, o el 8 de marzo. Muchos de ustedes han escuchado de eso, pero me gustaría saber si alguno recuerda cuándo fue la primera vez que hubo una manifestación de las mujeres, porque muchos cuestionan de, antes no había marchas, antes no había nada. ¿Cuándo sería? ¿Se acuerdan más o menos el año? De las conferencias que han asistido, de las pláticas que han escuchado, de lo que han investigado. Bueno, formalmente el 8 de marzo a nivel mundial se reconoce en el 75 y lo reconoce la ONU, que es un organismo internacional que justamente empiezan a firmar los países después de la Segunda Guerra Mundial para que eso no vuelva a pasar. En el 75 se oficializa justamente para reivindicar la igualdad, ¿no? O sea, reivindicar los derechos de las mujeres y que se busque la igualdad entre ellas. Sin embargo, no es en el 75 cuando hubo la primera manifestación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos dijo la compañera es cierto, es una de las tantas historias que hay ahí, pero nos sorprenderíamos pensar que las primeras marchas fueron en 1857 en Nueva York. Y posteriormente hubo diferentes acciones, tanto en los gobiernos de Estados Unidos como en Rusia. Las mujeres empezaron a levantar la mano, empezaron a decir, ¿saben qué? Nosotras también queremos ser escuchadas. No nos vamos a ir a otros antecedentes más que a estos puntos. 1857, justamente Nueva York, también hubo diferentes manifestaciones en 1909, justo, y 1910, las mujeres de la Unión Europea, de Rusia, también alzaron la voz en un lema que era pan y rosas. De hecho, incluso hay organizaciones que así se llaman, como pan y rosas. ¿Por qué? Porque era contra la guerra que estaba, ¿no? Y las primeras manifestaciones, las primeras marchas fueron tanto por los derechos laborales que señaló la compañera, como por los derechos políticos. Es decir, los derechos políticos implicaban el poder votar. Las sufragistas, quienes hayan visto la película, ahí viene como parte de esta historia de cómo las mujeres no podíamos participar en los espacios públicos. Únicamente se nos denostaba a los espacios privados. Entonces, podemos ver lo que decía la compañera, el incendio donde hay 146 trabajadoras que pierden la vida, y justamente hay como algunos mitos y leyendas alrededor.
¿qué color caracteriza las marchas de las mujeres actualmente? El morado. ¿Qué otros colores? Verde, ok. El morado, dicen, cuenta la historia, que tiene que ver, porque pues eso pasa en esta historia oral, ¿no? Con el humo que salía de la fábrica porque las telas eran de colores y entonces se veía como un humo morado. Hay quienes piensan eso. Hay quienes dicen que en las primeras marchas las compañeras utilizaban estos lienzos únicamente y fue algo que se fue perpetuando. Si pensamos en el color morado, también vemos que es como esta fusión entre el rosa y el azul que distinguen los géneros, el género de hombre y mujer. Y entonces hay como toda una, diferentes explicaciones por el tema del color morado. Pero el color morado distingue a quienes alzan la voz justamente por los derechos de las mujeres y uno de los principales derechos y que justamente es el que se busca con todas las manifestaciones es el de la no discriminación. A lo mejor ni siquiera lo gritan en las consignas o a lo mejor ni siquiera lo mencionamos, pero justo es el tema de la discriminación lo que hace que haya una desigualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, ¿cómo se viven las violencias? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo vamos viéndolas? Bueno, primero, ¿qué es una violencia? Y justamente la ponencia se divide en 3 puntos. Primero vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver algunas rutas de atención y vamos a ver cómo desde la universidad también se puede alzar la voz cuando en el contexto universitario o alguien que tiene como estos conocimientos desde acá puede también impactar en su comunidad. Una violencia es cualquier acción u omisión basado en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito público o privado. Oye, Clau, pero entonces no es nada más alguien que genere como algo que se vea una lesión, no. ¿Es una acción o es una omisión? No lo digo yo. ¿Dónde lo encontramos? En la Ley General de Acceso a las Mujeres, en el artículo 5, y también en la ley estatal, justamente en el artículo 3. Y tenemos, ojo, las leyes generales son, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es un logro muy importante y justamente esa ley general impacta en el marco local, pero la ley local es todavía más amplia que la ley general. ¿Por qué? Porque se han hecho diferentes modificaciones, diferentes reformas que amplían en algunos de los conceptos. Vamos a ver algunas diapositivas en donde está el recuadro, es la ley general y la otra es la ley local, ¿sale? Para que vean que hay algunas diferencias. Justamente, no quiere avanzar. Creo que lo apagué. ¿Le puedes dar ahí? Bueno, está bien, no hay problema, que no tunde el pánico. Ok, en el concepto había diferentes violencias. ¿Cuáles se acuerdan ustedes? Dije, acción o omisión que pueda dañar de manera ¿qué y qué y qué? Física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Ok, y justamente este tipo de violencias se van a ir viviendo diferentes. La física, pues bueno, algunos pensamos que tiene que haber a fuerzas un daño en el cuerpo y muchas veces en cuanto a la violencia sexual se piensa que no la podemos encontrar, pero hay dictámenes y hay diferentes especialistas alrededor que pueden ir viendo los indicadores de esta violencia. Ok, estas violencias se viven en diferentes puntos, ¿no? En el hogar, bueno, las violencias contra las mujeres las vivimos desde el hogar, en abusos sexuales, matrimonios infantiles, hay trata de personas, hay crímenes de honor o mutilación genital. ¿Los crímenes de honor a qué les suenan? Crimen de honor. Bueno, se sorprenderían que hace algunos años el Código Penal decía que si una persona, en el tema del homicidio hay agravantes y hay atenuantes. Si una persona del sexo, bueno, un hombre encontraba a su esposa con alguien más en su casa y los mataba a los dos, era un atenuante porque estaba salvaguardando su honor. Entonces eso era así de grave, sí, aunque me venden esos ojos, así era como estaba en el código. ¿Por qué? Porque se buscaba perpetuar
cuerpo de la mujer o la mujer como un objeto que pertenecía a un hombre. Y entonces, con esta parte de los derechos humanos, con la parte que va avanzando en cuanto a la igualdad, eso ha ido cambiando y eso ya no existe como tal. Esto era un crimen de honor. Al menos 1 de cada 3 mujeres experimenta algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y esa violencia se vive desde que estamos chiquititas, desde estas diferencias de discriminación. Yo les mencioné 5, que son estas de aquí arriba. Psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Todas estas que están aquí son las que están contenidas en la ley, en el artículo 4. Violencia contra la libre elección de cónyuge. Hay espacios en los que esto no se da. También contra los derechos reproductivos. Se sorprenderían pensar que muchas veces, incluso de manera no directa, se nos cuestiona a las mujeres sobre nuestras maternidades, ¿no? De pronto llegamos a cierta edad y todos empiezan a preguntar, oye, ¿y cuándo tienes a tus niños? ¿O cuándo vas a tener un hijo? O si ya tenemos como un noviazgo. Empiezan a preguntar y esa es también una parte de la presión social. Sin embargo, pues la parte de los derechos sexuales y reproductivos es importante y hay violencia contra eso. El tema de la violencia digital, el poder compartir nuestra sexualidad, el poder hacer un envío, ¿no? de los packs o de cómo se comparte esta parte, eso está bien. Lo que es un delito es el compartir de manera sin el consentimiento de la persona, ¿no? Que es la difusión de imágenes, que es el delito que se encuentra ahí. Entonces, ahí hay hasta diferentes tips para saber exactamente quién hizo esa compartición de esa imagen. En la parte de la violencia en el espacio público, en el noviazgo, la violencia feminicida, la violencia física, existe la violencia institucional, la laboral, la obstétrica, la política, la psicológica y la sexual. En el tema de la violencia sexual es importante ver algunas diferencias que lo vamos a ir viendo en los conceptos más adelante. Si se fijan, algunas personas en algunos espacios he escuchado que mencionan es que ahora todo es violencia. No, no es que ahora todo sea violencia. Lo que pasa es que ahora somos más sensibles, hay más información y también podemos detectar la manera en que vamos viviéndolo. En alguna conferencia a una maestra le preguntamos, ¿cómo sé si es violencia? ¿Cómo sé si lo que me está diciendo no es que yo sea a lo mejor una exagerada, como dice mi amiga o como dice incluso mi mamá, ¿no? Porque al acompañar a víctimas durante algunos años, eso es lo que sucede. ¿Cómo sabes que si es violencia y que tú no estás exagerando? Si a ti te duele, si a ti te atraviesa, si a ti te hace sentir menos, si a ti te causa una emoción, entonces ahí hay algo que no debería de ser. Y nuestro cuerpo lo va sintiendo y nuestra mente también. Entonces, no estamos locas, no somos exageradas y sí se está viviendo una situación quizá de discriminación o incluso de violencia y puede ser atendida. Pasamos a la siguiente. Ok, la fracción 5 habla de los ámbitos que ya les había dicho, que es en la vida privada, en el espacio público y en el espacio privado, y es la escolar, la laboral, la comunitaria, la de pareja o la familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas son las violencias que ya mencionamos. Vemos que la parte de la discriminación afecta no solamente a las mujeres directamente, sino que al momento en que las afecta incluso a la economía de todo un país. Y me van a decir, oye, Clau, pero ¿cómo es eso? Pongámonos a pensar quiénes están dentro de los espacios privados, quiénes son los que soportan la casa o quiénes la han venido soportando durante mucha parte de la historia. Son las mujeres, las que desde un espacio en el que hacen labores del hogar, en donde no es un espacio remunerado como tal, sostienen la economía, porque si no hubiera quien estuviera en la casa, quien preparara alimentos, quien limpiara, ¿cuánto cobra una persona, una trabajadora del hogar por ir un solo día a una casa, a hacer todo el aseo o hacer todas las acciones? Si ustedes se ponen a pensar en toda la parte económica que no es remunerada en un espacio, ellas son quienes soportan la economía y son quienes permiten que haya un desarrollo a nivel mundial. Pasamos a la siguiente. Ok, ¿qué es la misoginia? Las conductas de odio hacia la mujer que se manifiestan en actos violentos y crueles. Esto justamente está también en esta misma ley y se habla justamente que esta misoginia se manifiesta de forma con actos concretos en la parte de la discriminación. Los chistes a veces dicen, Clau, pero es que yo no soy misógino.
Ah, no, pero participas en un grupo, en un chat, en donde mandan imágenes de mujeres todo el día y se están burlando o mandan nudes o hacen comparaciones. Entonces eso ya es parte de esta cultura machista, ¿no? Y eso es algo por lo que apostamos que se vaya teniendo. Pasamos a la siguiente. La violencia feminicida. Alguien me dice, bueno, ese ya es el extremo de las violencias. Yo les dije muy rápidamente, ¿no? Física, psicológica, sexual. La parte de la violencia feminicida es privar a la vida de a una mujer de su vida por el hecho de ser mujer. Lamentablemente, en este tipo de delitos, la mayoría de los feminicidas o de los feminicidios que se tienen documentados son personas cercanas a las mujeres. Las mujeres les tienen confianza, incluso son las exparejas, las parejas, los amigos, las personas más cercanas. Y van a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque finalmente va escalando la violencia. La violencia no se queda ahí. Si el día de hoy te pide las contraseñas del Facebook y me dicen, Clau, eso no es violencia, me decían mis alumnos, ese es el acto de amor, es la prueba de amor de ahora, ¿no? Dar las contraseñas de nuestras redes sociales. Y yo, claro que no. Esa es una forma de control. Tiene que ver con una celotipia, tiene que ver con una forma de quitarte lo que tú eres, porque finalmente tu esencia está ahí, pero en ningún vínculo, ni de pareja, ni de amistad, pueden evitar esos límites, ¿no? Entonces, la violencia feminicida va en escala. Lo primero podrían ser las contraseñas, después a lo mejor el hacerte sentir menos, el ir controlando tus amistades. La mayoría de las personas, ahora sí que focos rojos, si te dice, es que tus amigas me caen mal, ok, listo, bye. ¿Por qué le caen mal las amigas? Porque finalmente puede pasar algo ahí, ¿no? Puede haber un contacto. Generalmente, bueno, les cuento, al colaborar en el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, la mayoría de las historias tienen que ver con eso, con personas que empiezan una relación a los 3 días, a la semana, al mes, se van a vivir con él y no lo conocen. En un mes no conoces a las personas y entonces empiezan a golpearlas, empiezan a tratarlas mal, pero ya no pueden regresar con su familia porque la familia empieza a cerrar redes. Nunca cierren las redes. Si una amiga les dice, es que ya terminé con mi novio, y a la semana siguiente les dice, ya regresé con mi novio, ok, ténganle paciencia, todos tenemos un proceso. Les cuento que en alguna ocasión yo andaba en un bar, me llega una llamada de una amiga, ella estaba muy mal, se oía que andaban ahí forcejeando, llegué, pues sí, con la policía y todo tranquilo, fuimos a denunciar, a la semana le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo te toca el dictamen psicológico para continuar la denuncia? ¿Qué crees, Clau? Pues ya regresé con él. Le dije, bueno, está bien, vamos con una compañera que es psicóloga, me gustaría que tomaras terapia. Y pues ahí va, ¿no? O sea, eso fue hace algunos años, actualmente apenas se está divorciando. El tema es que todas llevamos un proceso y que es muy diferente ante todas las presiones luego tomar decisiones. No estoy justificando a nadie. Sin embargo, todas vamos tomando decisiones en diferentes momentos y lo que tenemos que saber es qué es la violencia, cómo se combate, cómo se limita, que podemos pedir ayuda y que podemos ayudar a otras. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo se viven las violencias en los estudios superiores? Bueno, acá en la universidad, ¿cómo las pueden vivir las violencias? A lo mejor no las viven desde sus parejas, a lo mejor son hombres deconstruidos con una nueva masculinidad y bien conscientes del tema de género, que eso estaría bien padre, pero quizá lo viven en temas de acoso. O sea, yo estuve en la universidad hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero yo recuerdo que una de las primeras frases que me dijeron llegando a la Facultad de Derecho fue, ok, aquí tenemos, eran 5 hombres, tenemos 5 abogados, todas las demás vienen a ver quién va a ser su esposo. Y yo dije, ¿qué le pasa a este señor? Y entonces decían, vienen a ver cómo van a mantenerlas durante su vida, ¿no? Y entonces como que en ese momento nadie alzó la voz, nadie dijimos nada, porque también les puedo decir que ni siquiera era consciente que ese era un tema de violencia, pero así como ese tema de violencia hubo otros, ¿no? En cuanto a las calificaciones, en cuanto a, usted que traía el vestido, pásele al pizarrón, o amigas a las que les hacían comentarios muy, pues, ¿qué les diré? Denigrantes en cuanto a su cuerpo. Nadie puede opinar sobre nuestro cuerpo, aunque sea el maestro, aunque sea el señor que tiene muchos años acá, hay que poner un alto,
porque finalmente no es justificar su cultura machista, no es decir, es que yo así soy. No, señor, está ejerciendo violencia en contra mía. Está ejerciendo violencia y hay que poner un alto y ahí podemos denunciar. Y entonces, pasamos a la siguiente. Ok, aquí nada más pasamos a la siguiente. Aquí lo que decía es que desde los estudios superiores ustedes van teniendo conciencia de cuál es el tema de género. Y a lo mejor me dicen, pero somos administradores, somos contadores, nosotros no vamos a ir a poner denuncias. Ah, bueno, pero ¿cuántos de ustedes van a estar en recursos humanos? ¿Cuántas veces les puede llegar a ustedes un tema de acoso o de hostigamiento? ¿Cuántas veces ustedes mismas pueden recibir un salario menor a un compañero que hace exactamente lo mismo? Y eso ya tiene que ver con un tema de género, de discriminación en la parte laboral. Entonces es importante saberlo desde este espacio. Y justamente, ¿cómo prevenimos? Ok, ustedes ya lo saben, tienen una defensoría universitaria, pero aparte de las instancias internas, existe una alerta, una declaratoria de alerta de género. ¿Alguien la había escuchado? Ok, ¿alguien ha viajado a la Ciudad de México? ¿Se han viajado a la Ciudad de México? ¿Alguien le ha tocado la alerta sísmica? ¿No? ¿Alguien sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo suena la alerta sísmica? ¿O cómo suena una alerta? Ajá, de fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Así mero. Gracias por participar. Justamente, o sea, la alerta suena, no suena bonito. No lo voy a hacer. Bueno, sí, así, suena así de, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hizo, compañero? Ok, muchas gracias. La alerta suena así, la alerta es movámonos porque algo está pasando. ¿Cuándo suenan las alertas? Suenan tú, o la alarma cuando la ponen. Cuando ponen la alarma para despertarse, que saben que tienen algo muy importante, no ponen la que suena así con violines, ¿o sí? ¿Cuál ponen? La que le espanta, la más fuerte, la que no se le olvida, la que le dice que se tiene que parar. Ok, cuando hablamos de alertas, eso tiene que ver. Y cuando hablamos de alertas de género, tiene que ver justamente que algo muy malo está pasando, que algo está sucediendo, que tenemos que movernos o nos va a llevar alguien que no nos gusta que nos lleve. Pasamos a la siguiente. Ok, es un mecanismo de protección de derechos humanos de las mujeres, es único en el mundo. México tiene este sistema de alerta y es el primer país que lo tiene, y justamente lo establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y tiene que ver con decir, ¿saben qué? No estamos haciendo lo que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Se están muriendo las mujeres y no se están muriendo porque se enfermen, las están matando en los espacios públicos y privados. Está habiendo muchas violaciones, está habiendo muchos casos, está un grado alto o un índice de criminalidad muy alto en contra de las mujeres. Pasamos a la siguiente. Y luego de pronto llegan algunos hombres y me dicen, pero a los hombres también nos matan. Y entonces yo digo, ugh, y digo, sí, pero los matan en riñas, se matan los hombres FIFA en los estadios, ¿no? Se golpean defendiendo su machismo y desde una cultura falocéntrica muchas veces, ¿no? De a ver quién puede más, quién las puede todas. No las matan, no se matan por un tema de poder o de control. A las mujeres las matan por eso. ¿Por qué? Porque alzan la voz, porque dicen, ¿sabes qué? Alto, o sabes que ya no quiero ser tu novia, y entonces los vatos se obsesionan y andan ahí hostigándolas, poniéndoles armas, llevándoselas, y lo que les estoy contando no es mentira, son casos que he acompañado y que están ahí, y que incluso si los ven con alguien más les disparan. Y eso no debería. ¿Por qué? Porque no debería de ser si tuviéramos emociones y pudiéramos gestionar nuestros vínculos afectivos de la mejor forma. Entonces, hombres, entiendan cuando es no, esa parte de es que si me dice que no es que quiere que le insista. No, dijo que no, es para que ya entiendas que es no. Y nosotras mujeres, pues demos exactamente lo que queremos. Si es no, y listo, bye. Y veamos las banderas rojas y alejémonos. En alguna ocasión, les cuento una anécdota personal, estaba saliendo con alguien y de pronto, como pues soy abogada, litigo, me enteré que tenía una denuncia por violencia familiar. ¿Qué creen que hice? Pues me alejé, no vaya siendo, ¿no? O sea, si sé que no paga pensión con sus hijos, si sé que golpeó a la mujer, a su esposa, si dice que su expareja era una loca, aléjense. Porque alguien que se expresa así es de cuidado.
La alerta de género. Bueno, adelante. San Luis Potosí tiene alerta de género y otros municipios. Nos pasamos al anterior, por favor. Voy lo más rápido posible. Ciudad Valles, Matehuala, San Luis, Soledad, Tamazunchale y Tamuín son los municipios que tienen alerta de género. ¿Por qué tienen alerta de género? Porque son los espacios en donde más mujeres han muerto a manos de un hombre y justamente hay algunas características que van marcando el por qué es una muerte por temas de género. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, según datos de la ONU, México se asesinan más de 10 mujeres al día. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? Tan solo en el 2021 hubo 842 feminicidios. O sea, 5% más que en el 2020. Las violencias que viven las niñas y las mujeres son en todos los espacios. Aquí el Colsan hizo en el 2019 un diagnóstico y hay algunos datos que me gustaría decirles de manera rápida. La presentación, si alguna les interesa, la maestra Aida la tiene, para que la vayan leyendo como con más calma. Porque acá ustedes tienen otra clase y entonces vamos lo más rápido posible. Entonces, pasamos a la siguiente, fíjense. En materia educativa, en la anterior, el grado promedio de escolaridad de la población en el 2015 es justamente aquí, aquí está. 97% es de la población alfabeta, las mujeres representan solo el 52%. Y del analfabeta son el 2.3%. Es decir, todavía hay espacios en los que las mujeres no pueden asistir a la escuela porque les toca todo el tema de cuidados, ¿no? Esto que les decía del espacio público y el espacio privado sigue perpetuándose, sigue siendo, tú vas a lo mejor ya no lo ven tan extremo, pero las chicas que seguimos estudiando, que estudian, de pronto también tienen que llegar a la casa y muchas de ustedes les toca los cuidados en la casa, les toca preparar la comida, cuidar al hermano, acompañar a la abuelita y entonces desde ya como estudiantes tienen ya 2 o 3 roles, ¿no? O sea, ya tenemos varios roles o obligaciones más. A veces nuestros hermanos solo van a la escuela y tienen que sacar buenas calificaciones y eso es todo lo que hacen porque están muy ocupados, pero nosotras no. O sea, si queremos estudiar, también hay que colaborar. Y está bien, el tema es que sea de una manera igualitaria, ¿no? O sea, yo no les digo rebélense y no ayuden en su casa, no. Lo que les digo es que sea de manera equilibrada y que sea porque ustedes quieren hacerlo, no porque es una imposición o porque hay un maltrato atrás de esto. Ok, se levantaron 406 encuestas y entonces justamente hubo 382 mujeres que contestaron. Y aquí vamos viendo algunas cosas de su edad, pero lo que me interesa es llegar al tema de la violencia. La violencia psicológica es también un acto de acción o omisión que daña la estabilidad de las personas. Con prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, negligencias, abandonos, descuidos, celotipia, insultos, humillaciones, chantajes. Si se fijan, aquí está súper descrito todo lo que implica la violencia psicológica. O sea, la violencia psicológica no es nada más, no te quiero o estás muy fea. No, la violencia psicológica va más allá. Hay una manipulación total en donde causan totalmente un apego y hay incluso una dependencia muy fuerte. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pasamos a la siguiente. La violencia emocional. Aquí vemos, la gráfica muestra que en el ámbito familiar es en donde las mujeres han recibido los peores comentarios respecto a que no deberían de estudiar. Justo entre los 10 y los 20 años, y esto es de los padres de familia, de los hermanos, de las abuelas y de los tíos. Muchas cuestionan, deberías de mejor quedarte en casa, ayudarle a tu mamá, ¿para qué quieres ir a la escuela? Y bueno, aquí vemos la cantidad, en el espacio comunitario es el 25% después del espacio familiar. En la parte de que si las han humillado por el hecho de ser mujeres haciéndolas menos, 35% es por parte de la pareja. En cuanto a la violencia física, un acto material no accidental que infringe daño a la mujer a través del uso de la fuerza, sustancias, armas o objetos y que pueden provocar lesiones o no, ya sea internas o externas. Aquí vemos que justamente han vivido, el 91.6% no ha recibido violencia, pero aquí vemos que sí hay un 35% de quienes han vivido violencia por parte de las parejas, ¿no? Es la mayor parte de la violencia
física viene por parte de las parejas. Y a lo mejor van a decir, Clau, pero es un 35%, es poquito. Debería de ser 0. Debería de ser que a nadie de las que les pregunten se hayan enfrentado con un tema de violencia. Ok, las han pateado, golpeado con el puño, 48% las parejas. La violencia sexual, cualquier acto que daña, degrada el cuerpo, la sexualidad o ambas, su libertad, su dignidad, su seguridad sexual. Ustedes saben que tener relaciones y que de pronto les digas, bueno, con condón, y que de repente digan, bueno, sin condón, ahorita, eso ya es violencia sexual, porque no está con su consentimiento. Ustedes pueden decir alto, así estén a un segundo de que sucede el acto sexual. Es decir, ustedes tienen la palabra porque es su cuerpo. Ajá, entonces es importante que lo sepan. ¿Por qué es violento? Porque yo decido, nosotras somos quienes damos vida también, ¿no? Y además dicen, pues te tomas la pastilla del día siguiente. Ay, eso es una licuadora hormonal que nos genera muchísimas otras contraindicaciones. Y entonces es importante que estemos enteradas de eso también. El libre ejercicio de nuestra sexualidad, con cuantas parejas queramos y a la hora que queramos, es solo de nosotras. Nadie ni puede cuestionarnos, ni decirnos, ni acusarnos de absolutamente nada. Entonces es importante no permitir el tema de la violencia sexual y también cómo la vivimos, vivámosla de manera informada. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se nos dicen de diferentes situaciones y el tema de la violencia sexual es algo que es una de las violencias más difíciles de detectar. Cuando yo entrevistaba a las mujeres en el refugio, les decía, ¿han vivido violencia sexual? Todas me decían que no. Cuando les empezaba a describir las maneras de vivirla, todas me decían que sí. Incluso habían vivido violaciones por parte de sus parejas. ¿Cómo se manifiesta en San Luis Potosí? Nos regresamos tantito porque están muy chiquitas las letras. Ok, los piropos ofensivos de carácter sexual, los chistes, los malos chistes y todo, hay un 53.4% de las personas que dicen que sí, e incluso 34% de las encuestadas les han mostrado sus partes íntimas sin que se las pidan, ¿no? O sea, de repente están en su celular y reciben una foto del órgano sexual de algún compañero, pues eso es violencia sexual. Ustedes no la pidieron, no es como de, sí, mándame todas tus nudes. Pues no, también se tiene que hacer con consentimiento. Eso es parte de la violencia. Aquí vemos algunas de las gráficas en donde ha vivido esta violencia sexual. La mayor es que les han dicho algún piropo en el espacio público. Y bueno, en el espacio comunitario también hay violencia suficiente, sobre todo que las mujeres en San Luis Potosí no nos sentimos seguras de caminar por todos los espacios públicos. 26%, bueno, les mostraron sus partes íntimas y también han vivido violencia por parte de desconocidos, que ya es menos, pero también la mayoría de esto es por parte de las parejas. ¿Estoy viendo la hora? Ok, muy bien. Entonces, violencia patrimonial, pasamos a la siguiente. Vámonos más rápido, obstétrica, que tiene que ver con la crianza, bueno, con el embarazo. Tenemos el feminicidio en el Código Penal, en el artículo 135, pasamos a la siguiente. Y justamente, bueno, ahí vamos viendo que las marchas es parte de visibilizar. La siguiente. El marco normativo está aquí súper rápido. La CEDAW, la Belén do Pará, la OEA. Ok, pasamos a la siguiente. Lo único que quiero mostrarles ya al final es justo la ruta, los espacios, cómo hacerle. Si vimos violencia, en el sector salud nos pueden dar información, en el sector educativo, en la familia, si somos niñas, son niñas menores de edad, la Procuraduría de Protección. Si somos adultas podemos ir al IMES, si ya es un delito que esté en el código como los que mencioné de violencia física, sexual, psicológica, podemos ir a la Fiscalía, poner una denuncia. Tenemos asesores gratuitos, tanto en CJM como en el CEAP, se da asesoría tanto legal como psicológica. ¿A dónde para? Puede parar en tribunales de justicia, si son menores de edad en un juzgado familiar por la custodia, si el proceso llega incluso a una violación, a un hostigamiento, puede llegar a una judicialización en el juzgado penal. Y quienes pueden acompañar son también la Comisión de Derechos Humanos, el CEPACEM, que es el sistema, o sociedad civil. Y justamente, si no saben a dónde ir, vayan a la Comisión de Derechos Humanos y ahí siempre canalizan.
Si no se aprendieron todas las dependencias, pueden ir ahí o con sociedad civil. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, porque justamente desde ahí es de donde podemos buscar la igualdad. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Yo creo que es un tema que debemos de ir todos trabajando, ¿no? Y tomando conciencia. Sí, acuérdense, aquí tenemos la Defensoría para los Derechos Universitarios, entonces ahí podemos acudir. Aquí en nuestra propia facultad tenemos psicóloga, que es la maestra Verónica Charqueño, ¿sí? Bueno, yo soy profesora investigadora, estoy en el cubículo 24 de aquí del edificio B, ¿sí? También pues estoy trabajando en estos temas, ¿no? O sea, hay que alzar la voz, ¿sí? Hace 2 años nos pusieron aquí el tendedero de los profesores agresores, con la pandemia todo se acalló, creo que sí hay que alzar la voz, así como se organizan para muchas cosas, saben que nuestra facultad es de las más fiesteras, así como se organizan para cada que hay festividad, o sea, casi nos va a faltar ahorita el 21 que todos vengamos disfrazados de flores y de mariposas y de todo, hay que organizarse para todo lo demás, para proteger a las compañeras, ¿no? Tuvimos un tiempo en el que a las chicas las estaban raptando, ¿sí? Ese acompañamiento, ese apoyo, esa empatía es necesaria trabajarla porque ustedes se están formando, ¿sí? Y no entrar en este grupo de que no, están locas, ya fueron a quemar, ya fueron a decir, no, ¿sí? Vamos trabajando en todo esto, es muy importante. La parte de los delitos sexuales es algo que luego no lo hablamos y puede pasar mucho tiempo hasta que nos atrevemos a hablarlo o a decirlo. Entonces, lo primero es documentar, acuérdense las fechas, o sea, como todo eso, a veces es importante. No siempre tienen que denunciar, la parte, bueno, la verdad es que sí invito mucho a la denuncia, pero luego primero tienen que informarse y luego ir llevándolo de acuerdo a su proceso. Entonces, es importante acompañar, informarse, buscar espacios y sobre todo que hay los espacios universitarios como la parte de la Defensoría, pero también los espacios que les señalé como la parte de fiscalías y instituciones. Entonces, pues muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias, Claudia. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de esta facultad, le da un reconocimiento a la maestra en Derechos Humanos, Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, por haber participado en la conferencia La violencia contra las mujeres en las escuelas de estudios superiores, su prevención y atención, en el día de hoy, 14 de marzo de 2022, y lo firma nuestra directora Hilda Lorena Borjas, la primera directora que tenemos como en 70 años. Gracias a todos por haber estado aquí.